Buenos días, buenas tardes. Estamos acá en esta tercera entrevista de nuestro ciclo de entrevistas Crónica del Futuro. Estamos hoy con Juan Pablo Lolé, quien nos recibe en su casa, quien es licenciado en Derecho y en Relaciones Internacionales y quien fue posteriormente embajador en España, que ante la OEA en los años 90 y después embajador ante Brasil entre los años 2007 y 2011, si no me equivoco. 2003-2011. 2013 y 2011. Perfecto. Bueno, Bueno, la primera pregunta que te diríamos hacer es ¿cuál fue tu primer acercamiento a la política, a la diplomacia? ¿Por qué elegiste la carrera de Relaciones Internacionales? Es buena la pregunta porque a veces me la pregunto yo también. Yo creo que hay una influencia personal y familiar. Desde muy joven mi padre tenía una empresa editorial y viajaba mucho. Yo trabajé un tiempo con él y él quería que yo me hiciera cargo del tema internacional. Y la historia hace que estudio Derecho, después de Relaciones Internacionales y opto por una definición internacional de mi actividad profesional y política. Eso por un lado. Después tengo una militancia política también. Y eso tiene que ver con la época que nos tocó vivir, que es la década de los 60 y los 70. Los 60 yo entro a la universidad cuando acá había una dictadura militar, que era la de Onganía. Mi sentido comunitario, social, tenía que ver más con la cosa católica cristiana que con la cosa política. Y bueno, entré a un grupo de la Acción Católica, lo que vendría a ser el cristianismo de esa época, progresista, y eso me llevó a involucrarme en el peronismo. Esta es la historia real. Y bueno, de ahí nunca dejé lo profesional por lo político, ni tampoco dejé lo político por lo profesional. una pregunta muy interesante por el debate que hay hoy en la diplomacia entre los cargos políticos y los cargos de carrera. Claro. ¿Vos creés que un embajador, un diplomático, tiene que tener una carrera para ejercer el cargo? Yo soy un mal ejemplo. Te explico por qué. Porque yo cuando estaba en la facultad estudiando derecho, ya tenía la idea de dedicarme a lo internacional. Y como había un gobierno dictatorial y yo tenía banderas democráticas y más bien de libertad en el sentido de la época, que había una dictadura militar, manifestábamos en contra, hacíamos toda una actividad militante en contra de la dictadura. Y varios de mis colegas en la universidad entraron a la diplomacia. Y yo dije, no, yo con este gobierno no voy a entrar a la diplomacia, debo ser funcionario. Entonces hice la carrera de Relaciones Internacionales y empecé a dar clases en la universidad. Y de las clases y la carrera, bueno, terminé involucrado en la política en el tema internacional. Y después de eso también creé un instituto que es el centro, todavía existe nominalmente, es el Centro de Estudio de Política Exterior, que involucraba ahí gente mucho más joven que yo, porque eran, la mayor parte eran alumnos de la Universidad de El Salvador, había algunos de la UCA, algunos de la UBA, que se agrupaban ahí. Y ahí salieron dirigentes. Entonces me dediqué a formar gente también en lo universitario y en lo político. O sea, es una mezcla de cosas en lo cual, como decía yo antes, nunca dejé lo político por lo profesional y tampoco la inversa. Siempre traté de hacer las dos cosas. Y esto fue lo que me acompañó durante muchísimos años, porque siempre que dejé un cargo político me ocupaba de mi cosa profesional o volvía a la cátedra o volvía al estudio jurídico. Y bueno, esto me llevó a mí a estar muchos años en la diplomacia, casi 18 años y medio, y tener muchos alumnos míos que hoy son embajadores. Y vos hablás de esto de la relación entre lo profesional y lo político. ¿Qué importancia tiene la diplomacia en la construcción de un país, en lo político? Es fundamental, visto desde mi perspectiva, uno tiene que hacer
un país con la realidad que tenés, pero también con un ideario que te propones. Y la realidad es lo que vos ves y el ideario es lo que vos te propones. Y para tener un ideario tenés que tener profundidad tanto espiritual como intelectual, porque si no, ¿cuál es la idea de país que tenés? Son dos cosas que tenés que tener. Y el profesionalismo lo que te da es la constancia y el método. Y las ideas te dan la impronta, la mística, las ganas, la voluntad. Eso te da las ideas, si estás convencido de ellas. Pero respondiendo a situaciones geopolíticas, ¿tiene que primar el pragmatismo o la ideología? Buena pregunta también. Yo creo que para algunas cosas tiene que primar el pragmatismo y para otras cosas tiene que primar la idea. La idea de país siempre se conjuga con el pragmatismo. Por ejemplo, la Argentina tiene que estar con Estados Unidos o con China. Y la Argentina, por la posición que tiene que estar con la mayor cantidad de países posible que pueda estar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país dependiente, somos un país endeudado, somos un país con un perfil económico inexplicable. ¿Por qué es inexplicable? Porque vos no podés ser rico y no tener nada. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué? ¿Qué es nada? No tengo la plata para desarrollar mi riqueza. ¿Por qué? Porque no me tienen confianza. ¿Y por qué no me tienen confianza? Porque he cambiado de política durante los últimos 60 años. Entonces, cuando uno hace estudios comparados, yo una de las materias que daba en la universidad era sistemas políticos comparados. Es difícil comparar la Argentina. En mi década de estudiante, la Argentina se comparaba con Canadá y con Australia. Eran los tres modelos: Argentina, Canadá y Australia. Y Argentina formaba parte de esa tríada. Hoy es imposible ponerlo en Argentina. ¿Por qué? Porque no entra. Mira dónde es Canadá. Canadá forma parte del G7. Australia es una potencia en Asia. Y la Argentina se quedó en el medio. No hemos sabido desarrollar el país. No hemos ¿Cómo era el sabido. país en ese, perdón, te interrumpí, cómo era el país en ese momento? Cuando yo empecé a militar, era mucho más justo que ahora. ¿Por qué? Porque había 2% de pobreza. Y había gobiernos militares, gobiernos de estos, 2% de pobreza. El país producía, el país se desarrollaba. Yo, por ejemplo, cuando salí del secundario ya tenía laburo. Y el problema de la juventud hoy es el trabajo y que el trabajo coincida con lo que quieren hacer. Y en esa época había trabajo, había clase media, en serio, pujante. Había pequeñas y medianas empresas que terminaron siendo empresas grandes. Todo eso se fue perdiendo. Y yo tengo una hipótesis de todo esto, que está apoyada por un sociólogo francés que se llama Alain Rouquier, que escribió un libro que se llama El siglo de Perón, donde él sostiene que el problema serio de la Argentina es que nunca se pusieron de acuerdo los que debieran estar de acuerdo para que este país pudiera funcionar. ¿Y quiénes son? Los peronistas y los antiperonistas. ¿Por qué? Porque si se ponen de acuerdo los peronistas y los antiperonistas, sale una nación. Ahora, si hay tantas diferencias entre los peronistas y antiperonistas, la Argentina hoy es lo que es. ¿Quién representa esa oportunidad de juntar esos dos mundos en la política actual? Nadie. ¿Y en algún momento hubo alguien que lo pudo representar? Yo creo que hubo etapas de la historia de la Argentina en las cuales esa conjunción se dio y la Argentina creció
Esto se interrumpe en la década del 30 con el golpe de Uriburu. Y siempre existieron unitarios y federales, siempre existieron radicales y conservadores, siempre existieron peronistas y gorilas, siempre existieron peronistas y antiperonistas, siempre existieron desarrollistas y no desarrollistas, siempre existieron liberales y nacionalistas. Entonces, esta conjunción ha sido la trampa argentina. Es un país que se trampea a sí mismo, porque es muy difícil explicar la Argentina hacia afuera. Nosotros somos hacia afuera lo que somos hacia adentro. ¿Por qué es? Que no tenemos una explicación para esto. ¿Por qué? Porque nunca la hemos construido. Y los países se construyen sobre base de ideales, de sufrimientos y de felicidades. Y este país tuvo etapas de felicidad muy cortas. Y la convivencia en la Argentina es un capítulo que se desconoce en largos procesos. Y bueno, esto pasa en el mundo, pasa en otros países también. Pero nosotros tenemos un país donde todo el mundo habla de su riqueza cuando gobiernan los ricos y todo el mundo habla de su pobreza cuando gobiernan los pobres. Para salir a Argentina que estuvo muy bueno y entrar un poco más, vos hablabas del mundo. ¿Viste? No sé si viste el otro día la foto en la que estaba Trump de un lado y Sí. todos los líderes europeos del otro. Sí. ¿Qué te genera como este nuevo orden que se está organizando? Vos también leí un artículo de La Nación, no lo leí entero, te tengo que reconocer, pero que vos hablabas de la crisis del multilateralismo. Sí. ¿Vos creés que ya fracasó esa idea del mundo del multilateralismo de los estados que se regulan unos a los otros? Mira, yo lo que creo que si yo fuera pesimista, cosa que no soy, sino que soy optimista, debiéramos estar todavía en una época de esclavitud. Y nosotros hemos avanzado en eso. Si fuera pesimista, los indicadores de pobreza mundial no hubieran evolucionado lo que evolucionan. Entonces, esta nueva situación mundial creo que es transitoria. Creo que se van a reencauzar los equilibrios. Creo que esto tiene que ver básicamente con un tema de Occidente, porque Oriente crece aceleradamente en los últimos 20 años. El eje de ese crecimiento es China y la India. Creo que América Latina ha quedado postergada, África también. Y me parece que el liderazgo de la nueva derecha se va a tener que centrar. ¿Por qué? Porque el mundo se conduce por el equilibrio, no por el desequilibrio. Y los procesos disruptivos, como es el que estamos viviendo, tienen un tiempo hasta que los melones se acomodan en el carro. De tanto moverse se van acomodando. Esto es lo que yo creo. Y la perspectiva de que esto ocurra tiene mucho que ver con lo que pasó la semana pasada en Washington. ¿Por qué? Hay un dato interesante. ¿Qué coincide el nuevo Papa con Trump? Son americanos. Sí. ¿Qué más? A ver. No sé. Coinciden en que los dos hoy, por ejemplo, el Papa convocó a un ayuno y oración por la paz en el mundo, porque está muy preocupado por lo que pasa en Gaza, por lo que pasa en Medio Oriente y por lo que pasa en Ucrania. Y Trump está como impulsionado a convocar la paz entre Ucrania y Rusia. Y la verdad que la información de los últimos días no ha sido tan positiva en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que Putin tiene un solo objetivo, que es restaurar el imperio ruso. Y de esto habla la historia. Entonces, ¿qué es lo que yo presumo? Vuelvo al multilateralismo. Esa reunión que se hizo en la Casa Blanca
Fue una reunión multilateral. Lo que pasa que no es en Naciones Unidas, no es en la OMC, no es en la UNESCO, no es en la Organización Mundial de la Salud. Están cuestionados los organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque no se han adecuado a los tiempos y creo que han jugado otros intereses. Por ejemplo, te doy datos. Los lugares que ocupaba hegemónicamente Estados Unidos en los organismos multilaterales y los dejó de ocupar y dejó de poner dinero, ¿quién los ocupa? China, que los ocupa y pone dinero y pone sus aliados. Por ejemplo, la UNESCO, Organización Mundial de la Salud. Y así no lo han hecho todavía en Naciones Unidas porque lo que queda vigente de Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Y los 5 integrantes del Consejo de Seguridad lo que hacen es un empate recíproco. Ninguno deja hacer al otro lo que el otro quiere y lo que el otro quiere tampoco se lo dejan hacer. Una guerra fría. Como una guerra fría. En esa situación estamos. Entonces, creo que estamos en una época de transición. Habrá que ver cómo se define en el tiempo el liderazgo de Trump, cómo se define el liderazgo de China en Asia y en Occidente, cómo va a ser la relación con China. Yo creo que ahí están los... Y Rusia, hay un historiador importante del siglo pasado que decía que para que haya equilibrio entre Oriente y Occidente, eso dependía mucho de cómo jugara Rusia en el contexto internacional. Si Rusia se enfrenta a Europa, ese desequilibrio se va a producir. Si Rusia es dependiente de China, no va a garantizar ese equilibrio. Este historiador es un gran historiador inglés que se llama Arnold Toynbee, que escribió sobre esto hace ya más de 100 años. Y cuando uno ve lo que está haciendo Putin en el momento que negocia, es el momento que más bombardea Ucrania, esto da una idea de qué es lo que está pensando Putin, que tiene que arrasar para ganar. Y Occidente no está pensando así. ¿Por qué? Porque está pensando detenerlo. Hoy, en la OTAN, están pidiendo que liberen los aviones que hay en una base en Rumania para poder atacar a Rusia, bases aéreas. Entonces, estamos ante un escenario grave que se puede llegar a complicar aún más. ¿Y cómo es perdón, si vas a preguntar algo, cómo es la relación entre China y Rusia? Que recién mencionabas algo de, no sé si sometimiento de Rusia, no sé. Históricamente Sí. fue una relación compleja, siendo los dos países comunistas. Tuvieron disputas fronterizas en la parte de la frontera que limitan, y hoy son totalmente los rusos dependientes de los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos pueden jugar una carta de equilibrio, habrá que ver si la juegan. De hecho, a los chinos no le conviene la guerra. Los chinos lo que les conviene es el comercio. Y para que haya comercio no tiene que haber interferencias de países en guerra. ¿Por qué? Porque los productos tienen que dar una vuelta que de otra forma no la deberían dar. Y América Latina, Argentina, ¿cómo se tiene que parar frente a esta situación de cara al futuro? ¿Qué debería hacer? América Latina tendría que revisar sus lazos históricos, ponerlos en tiempo y forma, saber que los países solos en América Latina no van a poder enfrentar el mundo que viene, que los déficits hay que procurarlos hablar, negociar, déficits no económicos, déficits políticos.
y que la ideología no puede separar a los países. ¿Por qué? Porque vos podés tener una idea, yo puedo tener una idea, yo el día de mañana no estoy y viene otro, tiene otra idea y la geografía sigue siendo la mía. Vos vas a tener 1260 kilómetros de límites con Brasil, vas a tener 2000 kilómetros de límites con Chile, vas a tener el Río de la Plata de límite con Uruguay, vas a tener los límites con Paraguay, con Bolivia, con Perú. Es decir, nosotros tenemos que saber que América Latina y el Cono Sur y el Mercosur son más importantes de lo que nosotros pensamos. Y si no vemos esto, estamos negando el futuro. Siguiendo con esta idea y con el tema de que necesita el comercio, ¿no? Y que la ideología no puede separar a los países. Vimos como Trump a Lula le está haciendo una guerra comercial por razones ideológicas cuando se mete a intervenir indirectamente la justicia brasileña. ¿Cómo que vos que estuviste tanto tiempo en Brasil, qué te está pareciendo este tercer Lula? ¿Cómo reaccionó a este investimiento de Trump? Yo creo que el hilo se corta por lo más delgado. ¿Por qué? Porque de los BRICS, Brasil no es la India, Brasil no es Sudáfrica, Brasil es una potencia regional. Y para Estados Unidos, la preservación del hemisferio, y esto va de Alaska a Tierra del Fuego, es un objetivo estratégico. ¿Y por qué? Porque es el territorio que tienen que controlar. De hecho, hoy está llegando el jefe del Comando Sur a la Argentina, y el Comando Sur es la Argentina, es Brasil, es todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué viene la Argentina? Bueno, porque la Argentina todavía tiene el Atlántico Sur y tiene toda la prolongación hacia la Antártida. Y la presencia china para Estados Unidos, que China esté tan presente en la Argentina, lo ve como un problema. Y todavía nadie sabe cómo va a resolver ese tema en la Argentina. ¿Por qué? Porque Milei tiene un swap del cual ha hecho uso, ¿Qué swap? es un préstamo de uso, que vos tenés la capacidad de utilizar 16.000 millones o 10.000 millones de dólares en el momento que los necesites. Y China, si algo tiene, es sobrante de liquidez. Tiene mucha plata China. Tal es la cantidad de dinero que tiene que es el primer tenedor de bonos del Tesoro americano del mundo, que no sea Estados Unidos. Entonces, la relación nuestra con China, lo que yo veo, es que los chinos quieren de la Argentina hacer las hidroeléctricas, quieren las redes de comunicación, de hacer ferrocarriles, la hidrovía. Y bueno, son todas cuestiones estratégicas. Y cuál Estados Unidos considera que eso es área de influencia de ellos y no de los chinos. Yo no sé si Milei habla de esto con Trump, pero supongo que Trump debe querer hablarlo con Milei. Y habrá que ver qué es lo que hay a cambio de todo eso. Pero si me preguntás cómo veo yo la influencia china en la región, China, el plan para América Latina lo preparó durante 30 años y lo va ejecutando paso a paso. Deng Xiaoping, que es un ideólogo de la Revolución China, probablemente el más importante de todos, para mi criterio, más que Mao Zedong incluso, creo, porque el tipo miraba para adelante y hizo la transformación y la modernización de China. Todo el pensamiento de Deng Xiaoping fue eso. Creo que el mundo mirado desde nosotros hacia las superpotencias tiene que tener un ojo
puesto en la Argentina, pero también en el mundo. Y esto le va a todos los países de América Latina. Si vos pones todos los ojos afuera, no entendés lo que te pasa adentro. Y si pones solo los ojos hacia adentro, no entendés lo que pasa afuera. ¿Cómo ves el escenario político de las guerras? La guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, de acá a un año, 2 años, ¿qué salidas puede tener? Bueno, yo creo que vamos por definiciones. Yo creo que toda guerra hoy es una debilidad. Francisco decía que la guerra es la muerte. Cuando vos llegás a la guerra es porque no tenés soluciones humanas, tenés que matar al otro. Y esto es un proceso incivilizatorio, es como que la civilización de las sociedades van para atrás. La guerra debiera estar superada y en algún sentido esto se va a ir dando. Te explico por qué. Porque las guerras en la Edad Media tenían que ver con las fronteras. Y un ducado, un reinado, había un conde de acá y un conde de otro lado, se peleaban por la frontera y se mataban ahí. Eso hoy está sustituido por la tecnología. ¿Por qué? Porque si vos tenés que matar un líder iraní, podés tener las proyecciones tecnológicas para matarlo en su casa. Digamos, si acá quisieran poner un misil, ponen un buque en Colonia y nos meten un misil acá y nos matan a los 5. Es otra calidad de guerra. Ya no es más persona a persona. Lo que hay guerra es devastadora, digamos que vos podés, con el sistema de guerra que tenemos planteado, que gran parte de las potencias no tienen, que es lo nuclear, o puedes acabar con los países. Y ese es un límite. ¿Por qué? Porque lo que se hizo en Hiroshima y en Nagasaki, si vos lo pones en marcha hoy, el mundo explotó. Entonces yo veo que las guerras van a una consideración mundial de ser un factor negativo y no de dominación, sino van a terminar siendo un factor de desaparición por el riesgo que implica. Y las guerras como están planteadas son guerras focalizadas en un punto y con determinada tecnología, no con tecnología nuclear. Entonces mi perspectiva es que la calidad del ser humano tiene que elevarse, la calidad de los dirigentes tiene que también elevarse y preservar la paz. ¿Por qué? Porque la muerte es la condición de la guerra. ¿Cuál es el objetivo de una guerra? Matar al contrario. Y la preservación de la paz es justamente la preservación de la persona humana. Y yo creo que eso es elevar la condición civilizatoria. Hay un dato interesante donde coinciden para mí Trump, el Papa y Xi Jinping. Que a ninguno de los tres les conviene la guerra. ¿Por qué? Porque hay un avance civilizatorio. Yo lo que digo es que la gente que tiene, además de cabeza, tiene corazón. La guerra es un fenómeno anormal en el ser humano. Es anormal matar a los demás. Porque el proceso civilizatorio te lleva a que vos tengas que respetar, que tengas que cumplir leyes, todas las cosas que el mundo y la civilización fueron creando, hay que ponerlas en práctica, por ahí hay que ponerlas en orden. ¿Por qué? Porque están desordenadas, pero las tenés que poner en orden. Para empezar a cerrar esta entrevista, ¿qué te parece? ¿Qué importancia tienen para vos
los símbolos, los gestos que hablamos un poco antes en la diplomacia, en las relaciones entre países? Fundamentales. A veces un símbolo vale más que un discurso. Y un gesto también. La diplomacia está llena de gestos. Yo te diría que es la actividad pública, política, donde más los gestos se perciben. ¿Qué gesto recordás que te haya quedado de cualquier lado que te parece que te haya marcado, que hayas visto y te haya marcado? A ver, sí, de gestos. Bueno, tengo una discusión. Bueno, había un evento en España, era yo embajador en España, un evento en Sevilla, donde hay una discusión entre Fidel Castro y la presidenta de Nicaragua. Eh, y, y en el medio de la discusión interviene Felipe González. Y Fidel Castro dice, bueno, pero ustedes que están en la democracia capitalista, a ustedes los presidentes se lo ponen los títulos de los diarios. En cambio, en Cuba la democracia se discute todos los años en la Asamblea Popular. Eso para mí fue marcante. ¿Por qué? Porque vos fijate dónde está Cuba y dónde están las democracias. Dónde está la libertad, dónde está la política. Entonces, otro gesto fue el rey de España contra Chávez. Que dijo, tú cállate la boca, le dijo. Chávez le dijo eso. No, el rey. No, rey. El rey, porque no paraba de hablar Chávez. Exacto. Otro gesto, otra cosa que me impresionó también fue en un encuentro con Felipe González, él volvía de una reunión con todos los países que estaban detrás de la cortina de hierro que querían incorporarse a Europa. Checoslovaquia, Polonia, todos los países que después terminaron. Y le pregunté yo a Felipe González, ¿y cuál fue la sensación? Y bueno, me dice, nos parecíamos mucho más a América Latina que a Europa. ¿Cómo cambió la directiva al cuerpo diplomático en el gobierno de Menem al gobierno de Kirchner? A ver, en lo que me tocó a mí, que fue trabajar con Brasil, en Mercosur, diría que se potenció. Nosotros con Brasil, en el periodo mío, llegamos a comerciar en el 2010 40.000 millones de dólares. Y ahí yo creo que hay que reivindicar algunas cosas. Menem y Cardoso era un socialdemócrata y Menem era un peronista. Y la relación fue muy buena. Y yo, en la época de Menem, y cuento otra anécdota también. Menem a Fidel Castro le mandaba sus vinos de La Rioja y Fidel Castro le mandaba los habanos de Coiba. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que lo que necesitamos, gestos, esos son gestos. Yo no tengo por qué pensar igual que vos, pero puedo tomarme un café con vos. Puedo llegar a un acuerdo en determinadas cosas con vos. Puedo parar la matanza en tal lado. Puedo ayudar a que las relaciones entre terceros países sean más pacíficas por intermediación nuestra. Eso es la diplomacia. ¿Y qué cambió con Menem y Kirchner? Menem tenía una visión mucho más alineada con Estados Unidos que Kirchner. Eso sí fue un cambio. ¿Crees que la política de aquel momento se parece a la de ahora en el gobierno de Menem? No, eso es un invento del mileísmo. Sí. Sí, y de los Menem que están en el gobierno. Porque hay una relación cercana con Estados Unidos. Sí, bueno, no, porque todos los que formamos parte del gobierno de Menem no somos los que forman parte hoy del gobierno de Milei. Entonces, eso ya es una diferencia notable. No teníamos un discurso unívoco. Teníamos el Congreso funcionaba, las relaciones internacionales eran amplias y universales. No teníamos dos aliados internacionales, Israel y Estados Unidos.
Las relaciones con Uruguay eran óptimas, las relaciones con Chile eran excelentes, las relaciones con Brasil eran excelentes, las relaciones con Europa, las relaciones con China. No sé si te estoy contestando. O sea que no es comparable. Yo creo que la Cancillería está en recesión, muchachos. ¿Y ves un buen futuro para la Argentina? Eso, Sí, absolutamente no. Está en recesión. No tienen pensamiento estratégico. Yo hablo del pluralismo estratégico. Bueno, ¿algún diplomático que admires que no de la Argentina, afuera? No tiene que ser actual tampoco. ¿Algún diplomático que te parece que haya marcado la historia? Bueno, Metternich es uno, Kissinger es otro, diplomáticos regionales, eh, Perdón, ¿por qué Kissinger? y porque era un conocedor de la política internacional. Cuando uno lee El mundo restaurado de él, es un libro escrito por él, o la biografía, lo que él escribe sobre China, como él muchas cosas de China entendía, cómo la relación con Rusia la veía él, cómo había que comportarse en esa relación, la relación con Europa, la política de posguerra, la salida de la guerra de Vietnam. No, después de la región, bueno, diplomáticos, ¿me dijiste? Sí, o puede ser ministro. Bueno, un gran ministro de Relaciones Exteriores, bueno, en Argentina hemos tenido ministros muy buenos y algunos importantes. Ayala, por ejemplo, que es ahora candidato del peronismo para la provincia de Buenos Aires. ¿Lo conociste? ¿Qué te Lo parece? conocí, trabajé durante el gobierno de Tayana, yo era embajador en, en Brasil. Fue, fue un buen canciller, creo que lo sustituyó a Bielsa, tuvo un diferendo con la presidenta, por eso se fue, con presidenta Cristina Kirchner, y bueno, y después volvió. Yo en eso tengo diferencias. Mis diferencias con el kirchnerismo es que yo nunca va a morir. Y hoy te identificás. Ya antes hablamos que no hay ningún político de hoy que te parezca que pueda juntar esos dos mundos, pero hoy hay algún político con el que te identificás. Bueno, Yo hoy te diría que estoy tratando de identificarme con alguno, no lo he encontrado. esperemos que aparezca. Un error que la política argentina comete hace décadas. Error que comete hace décadas es una buena pregunta. Yo creo que de no pacificar el país hacia adentro para mostrar un país pacífico hacia afuera. Eso entra en lo que decías antes de como juntar las aguas. ¿O Sí, no? vos fijate que, por ejemplo, acá están diciendo que tienen que venir inversiones, que tenemos oro, plata, platino, cobre, que esto, que lo otro, todo. Las inversiones no vienen porque ven los espectáculos que damos toda la semana. Esta es la verdad. Y las divisiones que tenemos. ¿Quién invierte en un país así? Porque además tiene la contradicción principal, que si vos sos un empresario extranjero y te pasás una semana en la Argentina, te van a hacer una agenda que vas a decir, este país es maravilloso. Porque te van a llevar a comer a un restaurante, que es como puedes comer en los mejores restaurantes del mundo. Te van a llevar a ver los paisajes más lindos del mundo, pues son algunos de los paisajes más lindos del mundo. Vas a hablar con gente culta, gente inteligente, ¿no? Pero bueno, después, ¿dónde invertir la plata? Y bueno, ahí empezamos con los problemas. ¿Por qué? Porque la plata, no hay dólares, hay que conseguir dólares, hay que esto, que lo otro, hablas con los empresarios, los que están afectados por la política te dicen que todo anda mal, los que están beneficiados te dicen que todo está bien. Esto es lo que yo veo. ¿Qué país crees que debería que debería mirar hoy Argentina como modelo? Ah, buenísima pregunta. Empezar a mirar Australia, empezar a mirar Canadá, que eran los que hace 30 años
la Argentina se comparaba con esos países. Porque en los ámbitos académicos ocurría esto. Entonces, claro, si uno mira eso, se entiende qué es lo que pasa. Y yo creo bastante en lo, en la percepción de un sociólogo francés que no tiene partido tomado en la Argentina, como Alain Rouquier, que dijo, usted el problema que tiene es que nunca los peronistas se pudieron poner de acuerdo con los antiperonistas. Y si ustedes no tienen en ese país mirada común, difícilmente vayan a ser un país. O sea, tiene que haber políticas de Estado. No, tiene que haber acuerdos. Acuerdos. Todos tienen que pensar que el futuro del país no lo hace un sector sin el otro y sin excluir el otro. Y eso es mucha maduración. Es un país inmaduro en su destino. No tiene un destino maduro. Acá cuando vos ves los discursos presidenciales, sea de un sector o del otro, son siempre atacando al anterior. El primer año de cualquier gobierno acá es atacar al que quedó, al que se fue. Entonces, ¿viste cómo se hace un país así? Y si eso es lo que vota la gente, si eso es lo que Tenés que empezar puede a, tener poder, tenés que poner en el discurso público esto. La gente vota mal. Claro, claro. La gente vota mal. Este es el problema. ¿Cómo es tu nombre? Ivo, Ivo. La gente vota mal. La gente vota mal. ¿Por qué? Porque ustedes son jóvenes. Yo tengo nietos, hijos y demás. Y fui joven como ustedes. Y yo a la edad de ustedes hacía lo que yo hago hoy con ustedes. Yo le pedí una reunión al expresidente Frondizi y me la dio. Le pedí una reunión me la daban. Iba, hablaba, hacía esto. Esto es lo que hay que hacer. Hay que hablar. Hay que hacer lo que hacen ustedes, comunicar, hablar, poner las cosas en su lugar. Y el mundo de hoy que está tan plagado con las redes sociales, ¿cómo le entramos a esa juventud que tal vez... Tiene que entrar con las redes sociales también, pero también con la palabra y con la presencia. La cosa presencial es fundamental. Una cosa es mirar a los ojos y otra cosa es la del teléfono. ¿Viste? Esto es esencial. Eso creer que todo en las redes no es esencial. O fíjate, cambiemos de escenario. Es lo mismo ir a un recital que escuchar una grabación. No. Bueno, punto, ahí se la contesté. Tenés que ir a un recital. Bueno, buenísimo esto que decís de hacer, porque es la idea. Nosotros queremos conocer, aprender. Y por eso también te quería preguntar 3 libros que nos recomendás para entender un poco más de política mundo? internacional. Sí. Sí, hay libros para leer. Ian Bremmer es un autor americano que escribe sobre Asia mucho. Yo después se lo paso, Lolo. Buenísimo, buenísimo. Después, historias nacionales. Pues yo después lo pienso porque está bueno eso. Está bueno leer. Lo que hay que leer es hay una historia de relaciones internacionales de la Argentina que la hizo de Cárcano, un ex canciller, que vale la pena, son varios tomos, pero yo los tengo porque los uso a veces. Después, recientes. Yo lo que pasa es que estoy leyendo cosas ahora que tienen que ver más con otros temas, porque estuve ahora de viaje y cada viaje me traigo una serie de libros que son los que tengo en la cabeza ahora. ¿Qué estás leyendo ahora, por ejemplo? Estoy leyendo un libro escrito por un inglés, un periodista, que lo compré en Londres el libro, que viajó por 10, 15 países, en general países vinculados a Gran Bretaña, y explica la situación política interna de esos países. Muy interesante. Después estoy leyendo un libro
que lo compré también afuera, sobre cuáles son los conflictos intraasiáticos que hay. Porque uno cree que Asia es todo bien. No, hay muchos conflictos en los países de Asia. Después estoy leyendo algo sobre la inteligencia artificial y los límites que tiene. Eso también me mueve porque yo a veces la uso, la inteligencia artificial, y hay cosas que yo le pregunto y no me responde. Entonces, ¿viste? ¿Cuál? Porque no es final, es un archivo eso. Claro, aprende con... Aprende, vos ponés, es interesantísimo. Porque yo el otro día, dice que yo escribí una nota hace 15 años sobre Malvinas. ¿Qué carajo dije yo en esa nota? ¿Te acordás qué ponías ahí? Y me meto en inteligencia artificial. Y no me dio con la nota, porque todavía no había archivos, creo, de ese tipo. Y de golpe define una cosa que yo digo, porque la define en el texto. Dice que yo digo que lo que tiene que haber es pluralismo estratégico. Que es verdad, cuando vos sos un país como nosotros, vos no podés decir, me gusta esto, me gusta aquello. Vos tenés que elegir lo que más te conviene. En las políticas internacionales es así. Claro, sin importar el otro gobierno, lo que... Claro, entonces, viste, tenés que ser mucho más claro en eso. Y la gente no es clara, acá ideologiza todo. Y la época de ustedes es mejor que la nuestra, porque las redes han diluido mucho. Al mismo tiempo hay mucha ideología, pero también hay diluido mucho. Hay más conexión. O sea, ¿vos crees que Argentina debería tener una embajada en cada país del mundo sin importar quién sea el mandatario en otro país? Obvio, obvio. Tenés que hacer tu laburo. Y donde vos te fijás el objetivo. Porque en esto hay que reconocer que los americanos lo hicieron durante mucho tiempo y lo siguen haciendo. Y los chinos también, los chinos no les interesa. Los chinos, por ejemplo, que en Nicaragua haya una dictadura que la encabeza Ortega, que dice que es de izquierda, ¿viste? Es él y la mujer, y agarran a todos los tipos que hicieron la revolución nicaragüense, los meten todos presos, un delirio todo eso. Es una especie es un reinado de dos, que se va a quedar ella ahora, de reina, porque él se está muriendo, está enfermo. Entonces, eso, ¿viste? Es una cosa centroamericana, bananera, ¿viste? No tiene nada que ver con los sistemas políticos. Pero más allá de eso hay que negociar también con él. Total, tenés que sentarte con esos tipos. Y no es una manera, tal vez, el aislamiento no es una manera de control, de desgaste para esos regímenes. Sí, si vos estás al lado podés condicionar más. Pero esta es la habilidad. Vos no estás al lado de un tipo para decir lo que tipo no quiero ir. Tenés que decir lo que quiera oír y después le metés lo que no quiero oír. Es al revés. Bueno, chicos, Bueno, Muchas gracias. agradecemos mucho. no, gracias a ustedes. Te quedaste pensando algo. No. Me quedó, por ejemplo, algo de... ¿Pensás que Occidente sobreestimó su capacidad para aislar a Rusia? Yo creo que es buena tu observación. Creo que los rusos siempre fueron iguales. Y siguen siéndolo. Los tipos tuvieron 20 millones de muertos en la última guerra. Y los tipos acá llevan 1 millón de muertos casi en esta con Ucrania, ¿viste? La cosa es muy profundo eso. Porque los musulmanes creen que el principio de la vida empieza con la muerte. Y los rusos creen que el principio de la vida es la guerra. Entonces vos decís, los tipos no le dan bola que haya tantos muertos. Es increíble, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el pensamiento único, ¿no? Decir, bueno, yo soy ruso, tengo que saber. Eso va a cambiar. Me parece que va a tener que cambiar. Tengo esa sensación.
En algún momento va a tener que cambiar. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido, que, que estén, que estén haciendo esto. Me parece bárbaro, sigan haciéndolo. ¿Dónde lo sacan? ¿En YouTube? En YouTube lo vamos a sacar. Sí, suscríbanse si pueden. Mándenmelo. Sí, se lo mandamos, obvio.